Continuamos en el tiempo de la UNED en Sin Distancias y lo hacemos ahora con el trasfondo de una interesantísima investigación que llevan a cabo un grupo de profesores de nuestra universidad adscritos al Departamento de Sociología II de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en torno a lo que han dado en llamar la comida invisible. Un proyecto de investigación, como decimos, que responde a la constatación de una paradoja como es que nunca como hasta ahora los consumidores han dispuesto de una información tan amplia sobre los alimentos y, sin embargo, estamos sumidos, estos mismos consumidores, en una gran incertidumbre respecto a la procedencia de esos alimentos, cuál ha sido el proceso de manipulación, la cadena agroalimentaria que han seguido, etcétera. El pasado día 20 de marzo ya dedicamos un espacio a aclarar algunas incógnitas en torno al etiquetado de alimentos que hoy pretendemos continuar. Para ello contamos de nuevo con dos de los profesores que conforman este equipo de investigación, Cristóbal Gómez Benito y Carmen Lozano, que nos acompañan hoy de nuevo. Gracias por estar aquí. Buenos días. El etiquetado, descubrimos en el programa anterior, profesor Gómez, profesora Lozano, es un ámbito en el que se proyectan multitud de expectativas por parte de los diferentes agentes de la cadena alimentaria. Y para los consumidores, las etiquetas se han convertido en una herramienta clave para acceder a la información acerca de la calidad y otras cualidades de los alimentos que ingieren. Para recordar un poco cómo terminábamos el programa pasado, en relación con el proyecto que estamos llevando a cabo, en última instancia este proyecto, como decíamos, nos planteamos las dificultades para que emerja, se configure una ciudadanía alimentaria. Y desde ese punto de vista, es decir, qué obstáculos hay para que podamos ser ciudadanos que elegimos conscientemente nuestras preferencias alimentarias, hemos elaborado una estrategia de ver diferentes aspectos, porque el mundo es muy complejo, hay que seleccionar, que tienen que ver con la alimentación, donde podemos, a través de esos aspectos, observamos como un escenario privilegiado esas dificultades. Y uno de esos aspectos del que hablamos en la sesión anterior y que vamos a hablar en esta sesión también es el tema del etiquetado. Pero para situar al oyente en el marco más amplio del proyecto, hablaremos en otros días también, por ejemplo, del problema tan importante y que tiene que ver algo con esto, pero que es el tema de la publicidad. O cómo, que es otro de los temas observados que venimos observando, estudiando en el proyecto, cómo en los medios de comunicación se reflejan las llamadas crisis alimentarias. La última, recordemos, la crisis guerra del pepino, ¿no? De los pepinos españoles, que luego nos resultaron que no eran los españoles los que estaban infectados con unas bacterias que produjeron varios muertos, ¿no? En Alemania sobre todo. O bien cómo podemos ver las dificultades estructurales a la hora de materializar unas elecciones, en la medida en que estamos constreñidos por el tiempo, por la capacidad de movilidad, etcétera. Por lo tanto, estos son temas que iremos abordando en las próximas sesiones y podemos retomar entonces aspectos que quedaron pendientes sobre el etiquetado. Si no recuerdo mal, finalizábamos el programa anterior con un comentario de la profesora Lozano en el que comentaba que los productores cuya estrategia se orienta un poco a visibilizar la información relativa al origen y o al método productivo optan la mayor parte de las veces por combinar signos con el argumento publicitario de la tradición o con el de la naturaleza, ¿no? Porque es lo que más nos llama la atención a los consumidores, o ambos a la vez, al considerar, pues eso, que también ambas estrategias se complementan. ¿Y cómo se interpreta toda esta información por los consumidores, profesora Lozano? Bueno, como dijimos en el programa del otro día, hay tres tipos de información que se suelen combinar en el etiquetado. Resumiendo, pues estaría la información obligatoria, que es la que las instituciones obligan a introducir en el etiquetado. Ya señalamos pues esa fecha de caducidad, el tamaño, etcétera. Por otro lado, estaban aquellas informaciones relativas a las cualidades del producto, que era pues la variedad, el origen,
tiene trazas de plaguicidas o no, como es el caso de los productos ecológicos, etcétera, que eso se visibiliza con un sello o una indicación en la etiqueta. Y también pues hay toda una serie de información publicitaria, de imágenes, de indicaciones para atraer la atención del consumidor. Entonces, bueno, en el programa el otro día estuvimos viendo cómo combinan esa información los productores, en función de qué objetivos, y estuvimos señalando que en gran medida depende al consumidor al que vaya dirigido. Hoy vamos a ver cómo... O sea, que hay distintos tipos de consumidores. Sí, hay distintos tipos de consumidores. Eso los productores lo tienen muy en cuenta, muy ¿verdad? claro, Los muy en cuenta. industriales, sobre todo. Claro. No, bueno, y la industria agroalimentaria, pero también agroalimentaria, pequeños sí. productores de huevos ecológicos, como estuvimos entrevistando a un señor, que él tenía muy claro que lo suyo eran personas muy concienciadas en el producto ecológico y, de hecho, su envase era súper sencillo. Lo que él resaltaba era que eran huevos ecológicos. Era minimalista. Sí, porque dice que intentó introducir un envase, él incluso utilizaba la palabra fashion, mucho más llamativo, ¿no? Sí, incluso, y que persuasivo. No, sus consumidores tradicionales lo rechazaron. Ellos decían que aquello era superfluo y que incluso iba un poco en contra de la filosofía agroecológica, el que tuviera, bueno, tantos apelos, que fuera tan estiloso, ¿no? En lo que refiere a los consumidores, los principales resultados del trabajo han sido, pues en esto yo creo que muchos de ustedes se verán reflejados, porque al preguntarle, bueno, qué leen el etiquetado, qué les parece, etcétera, casi todos nos decían, bueno, que tienen muchísimas dificultades para acceder a esa información, para leer lo que hay en las etiquetas. No, ni siquiera, para interpretar es un segundo paso, pero ni siquiera para leerlo, porque hay tanta información que tanto las instituciones como los productores quieren poner en el etiquetado, y las etiquetas son pequeñas, depende del producto, pero en el aceite, por ejemplo, son pequeñas. Si la botella es pequeñita, no la puedes... letra es minúscula. Y claro, y la letra es difícil de minúscula. leer. Aunque está regulada, la letra es muy pequeña. Y como comentaba el otro día, muchos nos decían que como no me lleve las gafas de cerca, es que tengo que comprar a ciegas. No sé lo que compro, no veo el sello, no veo las propiedades nutricionales, etcétera, no lo veo. A ello hay que sumar que aunque lo pudieran leer, nos decían que no entendían. No entendían, en el caso de un virgen extra, qué significaba obtenido por procedimientos mecánicos o lo que son kilocalorías, lípidos, etcétera, ¿no? No entienden mucha de la información que aparece en las etiquetas, lo cual pues nos lleva a reflexionar bastante sobre el asunto. O sea, que el primer nivel de interpretación, el básico, no lo pueden leer o no son capaces de saber qué es lo que pone. Y esto yo creo que habría que reflexionar, o las instituciones deberían reflexionar un poco sobre el tema, porque de nada sirve prestarle tanta atención a las etiquetas si los consumidores no son capaces de percibirla. Cuando hablamos de etiquetas, nos representamos inmediatamente pues, un trozo de papel que va pegado a un envase, una botella, una cosa. Pero hay otra forma de etiquetado que son todo el envase. Imaginemos un envase, un Tetra Brick, ¿no? Que por los cuatro lados tiene información. Es decir, ahí hay una parte que en un sentido estricto es la etiqueta y hay otra parte que no es etiqueta. Pero el problema es que para el consumidor puede identificar etiqueta a todo o publicidad a todo. Pero si uno coge un envase de estos de 4 lados, la cantidad de información que hay, o un paquete de cereales, ¿no? De desayuno, por ejemplo, que en un lado vienen cosas de historia de los cereales, en otro lado vienen información de la empresa o de la procedencia, en otro datos nutricionales, etcétera. Es decir, que solamente con esta paréntesis, con esta cuña que quería decir es que el etiquetado en sí está regulado, lo que se identifica como etiqueta, pero desde el punto de vista de la regulación, pero que esas etiquetas van asociadas muchas veces a envases, donde esos envases tienen una información adicional y, por lo tanto, todo eso lo hace mucho más complejo y difícil. Sí, profesora Lozano. No, bueno, esa es la que nos referíamos como esa información publicitaria, que añade, que distrae, que en el caso de cereales, el hecho de contar la historia de determinada empresa que todos conocemos y que lleva 100 años, etcétera, viene a reafirmar esa tradición o esa historia y apoya a esa marca, sin que lleve ningún sello certificado.
Continuando un poco con los resultados, algo de lo más llamativo que hemos encontrado, como dijimos, se han entrevistado a 2 perfiles de consumidores de la cadena, consumidores muy concienciados, que compran en cooperativas agroecológicas, y consumidores estándar o convencionales que compramos, por así decir, en los grandes superficies. Lo que era muy destacado es que mientras estos convencionales otorgan más importancia a la información obligatoria, sobre todo a la fecha de caducidad o al tipo y tamaño del producto, esto de huevos medianos, aceite virgen extra, que sea virgen extra o que sea extra, etcétera, así como la presencia de la información nutricional, para estos consumidores es muy importante que esa información esté, pues los consumidores agroecológicos, lo primero que buscaban a la hora de interactuar con las etiquetas es la información relativa a los métodos productivos. Es decir, si se han utilizado insumos químicos o no, o en qué porcentaje, o el origen, y a partir de ahí se formaban un juicio acerca del producto. Y eso nos llevó a pensar que esta forma diferente de interactuar y de leer las etiquetas venía o derivaba de las nociones o el conocimiento que poseen del sistema agroalimentario. Es decir, mientras que los convencionales poseen un nivel medio. No, creíamos que era más bajo. La verdad que el consumidor español, cuando se pone a pensar sobre ello, que esa es una de las cuestiones importantes, que no pensamos, no nos dejan pensar sobre de dónde vienen nuestros alimentos, pero cuando les obligamos, por así decir, cuando les incentivamos a que pensaran sobre ello, tienen un nivel medio. Pero bueno, un nivel bastante menor que el que tienen los agroecológicos, que saben perfectamente este tipo de producto, a qué proceso ha sido sometido y las consecuencias que ello genera sobre la fauna, la flora, las enfermedades. Entonces, para ellos es prioritario y es lo primero que buscaban. En general, pues es el logo de agricultura ecológica y a partir de ahí ordenaban el resto. Otra de las cuestiones que hemos visto es que entre todos esos sellos, refiriéndonos a los sellos de calidad, el sello que más perciben todos los consumidores, independientemente de que sean de un perfil u otro, es el de alimento procedente de agricultura ecológica, lo cual, bueno, pues nos ha llamado bastante la atención, sobre todo en un país con tanta tradición de denominaciones de origen. Sin embargo, se mostraban más familiarizados con esta. Para los agroecológicos sería lógico porque es, como hemos dicho, el elemento fundamental que guía su decisión de compra. Ellos forman parte de estas cooperativas y prácticamente el 100% de su compra habitual de alimentos está integrada por este tipo de productos. También resultaba llamativo que la indicación huevos de gallinas camperas sería al contrario, donde las divergencias serían mayores entre ambos perfiles de consumidores. Mientras que los consumidores agroecológicos conocían perfectamente a qué se refiere el término camperos, el código del huevo, porque como saben, los códigos ahora los huevos llevan ahora una serie de códigos en el mismo huevo que indica el método de cría. Mientras los consumidores convencionales pocos sabían esto, los agroecológicos lo conocían todo y tenían claro que ellos estaban vinculados al 0, ¿no? Que es el de la agricultura ecológica, mientras que el 3 es el sistema de cría en jaula, ¿no? Y los convencionales, los camperos serían el 1. Sí. No conocían demasiado ese sello, pero además no veían muchas diferencias entre un campero y un ecológico, que veremos que ahora eso estaba en gran medida promovido por esa información publicitaria, esas fotos que venían a distorsionar el hecho de al venir huevo de gallina campera, pero después muchos tenían un cartelito en el que ponía huevos cogidos a mano por agricultores preocupados por el bienestar y la salud de las gallinas y por la salud de sus consumidores. Es decir, había toda una serie de elementos que tendían a distorsionar y alimentados con pienso. Entonces no veían muy bien la diferencia entre uno y otro, mientras que los agroecológicos, al tener tan claro cómo funciona la cadena y cada uno de los métodos productivos, esa distorsión no se produce. Claro. ¿no? Y bueno, también era llamativo que el de la producción integrada, que es aquella que utiliza solo aquellos plaguicidas o adecuados al momento, es decir, si en ese año... Absolutamente necesarios, ¿no? Los necesarios, pero se hacen análisis y este año hay más mosca del olivar, por ejemplo, se pone más, si hay menos, ¿no? Pero que no los reduce como la agricultura ecológica. No los conocía casi nadie, ni un tipo de consumidor ni el otro. Esto más o menos de investigaciones previas podíamos deducirlo. Y lo llamativo ha sido el de la denominación de origen,
que pocos lo han señalado. Y en esto pues, nos llevó a pensar qué era el tipo de etiqueta. Es decir, elegimos una denominación de origen aceite de Navarra. En gran medida ese sello no se adecúa a lo que nosotros hemos denominado los mapas mentales de la calidad. Es decir, la naranja son, y podría hacer aquí, está empezando todo el mundo, de Valencia, ¿no? La ensaimada, mallorquina, el aceite, pues de Jaén. Normalmente los mismos consumidores te decían de Jaén o andaluz. Entonces, el hecho de que fuera... Tenía un sello de denominación de origen, tenía unas cualidades propias ese aceite, pero al ser de una zona que no está tradicionalmente asociada al olivar ni al aceite, distorsionaba mucho, ¿no? Es un tema súper interesante que daría lugar para una investigación propia en el tema de denominaciones de origen, porque somos un país con mucha tradición, pero de hecho se hizo una encuesta y es bastante significativo. Se le preguntó a los consumidores... ¿cuáles eran las 3 denominaciones de origen que más conocían? Y dijeron... ¿Cuáles eran? Denominación de origen Rioja, jamón de Jabugo, que no existe como tal, denominación de origen jamón de Huelva, y la tercera, aceite de Jaén, que tampoco existe como cual. En Jaén hay 4 denominaciones de origen, pero ninguna es aceite de Jaén. Entonces, bueno, son esos mapas mentales de la calidad los que nos lleva a asociar con un territorio, pero no tiene por qué jugar. Entonces, eso fue bastante llamativo dentro de los resultados y hace pensar que, bueno, hasta qué punto esas estrategias de los productores que apuestan por la denominación de origen tiene su repercusión en la opción de compra, en la elección de los consumidores o no. Pero bueno, estas reflexiones nos llevarán a futuras investigaciones sobre estos temas. ¿Y qué lectura hacen los consumidores de la información publicitaria de las etiquetas, profesora Lozano? Bueno, esto también es bastante llamativo porque mientras hemos identificado 2 posturas, mientras los convencionales muestran una actitud que hemos denominado emocional hacia estos estímulos, es decir, hablan en términos de me gusta, es bonito, qué colores más alegres, cuestiones así, y los agroecológicos muestran una actitud mucho más racional, es decir, tratan de desentrañar ¿qué hay detrás de esa información? ¿Qué buscaba el productor o el elaborador al mostrarnos esa información? Es decir, es una postura de desconfianza, porque ellos comentaban que el objetivo de la publicidad es engañar o desorientar al consumidor y, claro, incluyen una serie de imágenes o referencias que no pueden ser demostradas. Y además, esto enlaza mucho con lo que comentaba el profesor Gómez Benito de esa opacidad que nos lleva a no poder desempeñar una ciudadanía alimentaria. Consideran que cuando hay muchos estímulos de estos bucólicos, artesanales, etcétera, es porque no quieren mostrar cómo se ha producido o cuanto más estímulos de ese tipo, más tienen que ocultar. Y decían, esto lo ponen porque no quieren que sepamos que son gallinas criadas en granjas industriales, en condiciones de hacinamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, engañan al consumidor, tienden a engañar. Entonces, es una perspectiva mucho más racional, mientras que el convencional, pues, se deja un poco llevar. Y como ya he comentado, pues, tiene sus repercusiones, porque en el caso de los huevos camperos, como decía, el consumidor convencional, atraído por esas imágenes y por esas eslogan, lo de antes, cogidos a mano, no sabía al final distinguir, aunque los huevos ecológicos sí tuvieran ese sello de garantía pues, mucho más claro. En resumen, profesora Lozano, esto implicaría que la capacidad de lectura y la valoración de los sellos de calidad depende del conocimiento y familiaridad que los consumidores tienen con este producto que van a comprar en un momento determinado. Bueno, lo que hemos podido deducir es que esa capacidad de lectura y valoración de los sellos de calidad, retomando un poco esos sellos de denominación de origen, de agricultura ecológica, etcétera, depende no solo del conocimiento y familiaridad que tengan con ellos, sino sobre todo de la combinación que se realice entre estos sellos y la información publicitaria. Porque, los resultados de la investigación nos mostraban que cuando un producto venía avalado por un sello de calidad que es conocido por los consumidores, como decíamos el caso de la indicación agricultura ecológica, la información relativa a este método productivo no se veía distorsionada por la presencia de elementos publicitarios, ¿no? De que fuera el envase más llamativo, de que fuera un color negro tipo gourmet o azul o unas imágenes bucólicas o menos. Sin embargo, cuando las implicaciones a nivel productivo, es decir, cuando el consumidor no sabía exactamente cómo se había producido o no,
el hecho de que estuvieran acompañadas de estímulos publicitarios incluso invisibilizaba o oscurecía las cualidades del producto. Con lo cual no solo es, o sea, el conocer cómo ha sido producido, esa información sobre cómo funciona la cadena alimentaria es fundamental para que tú puedas discernir realmente la información que viene en las etiquetas y no verte influenciada por esa sobreestimulación de colores, el rojo también muy utilizado en determinados productos, etcétera. Cosas que nos gustan ver, además, claro. Los cuadritos en las mermeladas, todas estas cosas. Bueno, y los productores, lógicamente, lo tienen perfectamente estudiado. Yo no pensaba que tanto, y he trabajado siempre con agricultores, pero no he tocado tanto estos temas de marketing, y me pareció que, bueno, lo tienen clarísimo. Incluso el que no pone nada, entrevistamos a un productor de huevos convencionales, creados en granja, con unas etiquetas muy sencillas, que él dice que no se había planteado demasiado, simplemente que era para una ama de casa media, que no tiene tiempo de hacer la compra o que va rápido, y que, bueno, simplemente diferenciaba en la etiqueta rosa era para huevos medianos, la etiqueta blanca para los grandes, si no me acuerdo, y la azul para los XL, y rápidamente ella sabía asociar el color con la categoría del huevo, que es lo que les interesaba. Entonces, él consideraba que no tenía una estrategia, pero sí la tenía y le funcionaba, claramente. Y además, ¿no?, es que luego eso se generaliza, porque efectivamente pues el color de la leche semidesnatada, desnatada o entera, la asociamos a un color, ¿no?, al azul, al verde, al rosa. Y uniendo estos comentarios con los del programa del otro día, también ha habido una cierta correspondencia entre las estrategias de los productores y los objetivos a alcanzar con estas percepciones de los consumidores, ¿no? En cierta medida se cierra el círculo ahí de lo que, bueno, planteamos, teníamos nuestras dudas y aunque todavía no está terminada la investigación, sí nos lleva a pensar que, bueno, que sí hay una correspondencia entre las percepciones de ambos y los objetivos. Profesor Gómez Benito, ¿quién o quiénes deciden el proceso en la negociación para el etiquetado? ¿Quién está presente en estos temas? El etiquetado es un resultado visible, final, de un complejísimo proceso de negociación en el que, por un lado, están las administraciones públicas al nivel que corresponda, desde la Unión Europea hasta las comunidades autónomas, en el caso español, pasando por el Gobierno central. Y, por otro lado, están los industriales o los productores y por otro lado están también, intervienen de alguna manera, no suficientemente de lo que deberían hacer, pero también pues, organizaciones de consumidores y demás. Y detrás de cada elemento de una etiqueta hay todo es el resultado de una enorme batalla. Imaginemos o pensemos, por ejemplo, por qué aparecen en las etiquetas grasas de origen vegetal o grasas de origen animal y no aparecen la grasa vegetal si es de palmitos, si es de aceite, si es de lo que sea, ¿no? ¿Por qué ponen en algunos sitios grasas polisaturadas o monosaturadas o grasas de origen animal, etcétera? Detrás de eso hay presiones, luchas entre las defensa de los intereses de los consumidores por parte de la administración y la defensa de los intereses de los industriales, ¿no? Y las etiquetas son siempre acuerdos de mínimos. Son acuerdos, ¿esto qué quiere decir para pues que siempre es el mínimo denominador común al que se puede llegar a un consenso. No son siempre un óptimo, sino son un mínimo. Y ese mínimo pues depende de las relaciones de fuerza. Es decir, los grandes productores en Estados Unidos de producción de carne o de productos cárnicos impiden que aparezcan las grasas determinadas. No se dicen este tipo de grasas, sino simplemente cosas genéricos. Luego está todo otro mundo, que eso sería para otra sesión, otro debate, que es lo que algunos autores como Pollan hablan de la ideología nutricionista. Es decir, un alimento no es una suma de nutrientes. La tecnología de los alimentos los descomponen en nutrientes o en elementos activos, etc. Pero un alimento es un conjunto de todos ellos. Y no es lo mismo tomar un alimento antes o después asociado a otros, o las cantidades, etc., ¿no? Entonces, ese reduccionismo que produce en el fenómeno de la alimentación las ideologías, lo que se ha llamado la ideología del nutricionismo,
es una forma distorsionada de acercarse al problema de la alimentación, ¿no? Por lo tanto, el tema del etiquetado es un tema que, ya digo, no debemos dejarlo en manos de los teóricos del marketing o como un fenómeno puramente técnico, sino que tiene unas implicaciones socioeconómicas y políticas importantes, y eso que lo que nos interesa, especialmente a nosotros como sociólogos, de analizar, ¿no? La comida invisible, un proyecto de investigación apasionante, como han podido comprobar, que lleva a cabo un grupo de 4 docentes del Departamento de Sociología 2 de la UNED, entre ellos la profesora Carmen Lozano y Cristóbal Gómez Benito, quienes durante 2 programas han desgranado aquí el avance de esta investigación. Les emplazamos a una nueva cita para seguir mostrándonos estas conclusiones y, como indicaba al inicio del programa el profesor Gómez Benito, intentaremos también abordar el mundo publicitario y su importante papel clave, diría yo, para completar este tema. Muchísimas gracias a los dos y hasta siempre. Pues a vosotros por la acogida. Queremos construir una ciudadanía alimentaria y hemos dedicado 2 espacios a ello. El pasado curso ya les presentamos este proyecto de investigación que llevan a cabo un grupo de docentes del Departamento de Sociología 2 de la UNED. Ese programa lo pueden buscar en el podcast de Radio Televisión Española y en el canal UNED. El criterio de búsqueda sería el título, La comida invisible, como se llama el proyecto de investigación.